Hola, ¿cómo están? Soy Salvador Rodríguez y el día de hoy les voy a hablar sobre la leyenda de los niños héroes. Es importante hablar sobre este proceso, sobre este hecho histórico, ya que lo que nos cuentan en los libros de texto generalmente hay algunas imprecisiones que es importante aclarar. El hecho es heroico y cimenta nuestros principios y valores como mexicanos, nuestra nacionalidad. Sin embargo, es importante que la historia hable y nos hable bien, es decir, con la precisión y el rigor del historiador. Así que, en esta ocasión, les comentaré al respecto. Espero que les guste. Y bueno, pues sí, los niños héroes, hay una leyenda, ¿no? Hay una leyenda que generalmente, pues, como les he comentado, pulula en nuestros libros de texto. Ahora, es importante hablar de esto. Bueno, pues ¿por qué se da este proceso? El contexto en el que se desarrolla la batalla de Chapultepec, pues se da dentro de la guerra entre México y Estados Unidos. El 23 de mayo de 1846, Estados Unidos le declara la guerra a México, ya que deseaba anexarse los territorios de Nuevo México, Texas y Alta California. Por lo tanto, ante estos problemas, Estados Unidos le declara la guerra a México en 1846 y dura este enfrentamiento hasta 1848. ¿Verdad? Las tropas norteamericanas pues invaden nuestro país y llegan a la Ciudad de México, y aquí en un momento dado llegan a lo que se le llama el castillo de Chapultepec, que en realidad no era una fortaleza. Es importante aclararlo. Para esos momentos era nada más y nada menos que una escuela militar, el colegio militar, y en él habitaban, pues, estudiaban varios cadetes. Obviamente el enemigo llegó a las faldas de lo que es el cerro de Chapultepec, y ya ven, como para los que no están en México, pues el castillo está en ese cerro, ¿verdad? En la parte de arriba, donde en esos momentos ondeaba la bandera nacional. Los estadounidenses atacaron el castillo, a pesar de que en esos momentos era una escuela militar y no un fuerte, ¿verdad? Es importante comentarlo. Y bueno, pues lo atacaron con rigor, ¿verdad? Duró muchos días el enfrentamiento, pero bueno, finalmente en él se desarrollaron varias situaciones. Ahora, la primera imprecisión que hay respecto a los niños héroes, pues es que estos no eran niños, eran jóvenes, ¿verdad? Vicente Suárez, Francisco Márquez, tenían 14 años. Agustín Melgar y Francisco Montes de Oca tenían 18. Juan de la Barrera, 19. Y Juan Escutia, 20 años. Entonces no eran niños, eran unos jóvenes. En el caso de los primeros de Vicente Suárez, pues podemos decir eran unos adolescentes, digamos, por así decirlo. Esta es una primera imprecisión, ¿verdad? Que no eran niños, pero bueno, estaban en el castillo de Chapultepec, en el colegio militar, y defendieron con heroicidad el castillo y la honorabilidad de México. Imprecisión 2 que hay al respecto en esta historia. Agustín Melgar, generalmente se habla de 6, ¿verdad? De 6 cadetes que son los que están en nuestra historia, como son Agustín Melgar,
Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan Escutia, Juan de la Barrera y Vicente Suárez. Pero es importante aclarar algo. No fueron los únicos cadetes que defendieron el castillo de Chapultepec. Había aproximadamente 50, por ahí, un poquito más de 50 cadetes que el director del colegio militar les había pedido que abandonaran el castillo, el colegio, ya que ellos pues no tenían nada que ver dentro del proceso de guerra. Sin embargo, estos cadetes, de manera heroica, porque eso sí es importante declararlo y comentarlo, se quedaron y sí enfrentaron a el invasor. Ahora, dentro de las fuentes consultadas, cuando nos vamos al siglo XIX mexicano, de acuerdo con el informe de guerra realizado por el general Pillow, al ser vencido el castillo de Chapultepec, nos encontramos con que dice: la bandera fue arreada del asta de la que se encontraba y entregada al general Caldwell, quien a su vez le entregó al general Wilfred Scott. Si la fuente documental dice que la bandera fue capturada por el ejército norteamericano, entonces algo no checa, queridos amigos. Algo no checa. ¿Por qué? Porque los libros de texto desde hace décadas asientan que Juan Escutia se envolvió en la bandera y se arrojó al vacío para evitar que los norteamericanos se apoderaran de ella. Entonces, hay algo aquí que no checa. ¿Qué sucede al respecto? ¿Dónde está Juan Escutia? Consultadas otras fuentes documentales de la época, no aparece ningún acto heroico de ningún cadete que haya tomado la bandera y se haya aventado con ella. No lo hay. Entonces aquí surge la pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué hay esta posible diferencia de lo que nos dice la historia oficial a lo que nos dice la investigación histórica? Si ustedes quieren saber qué es lo que sucede respecto a esta leyenda, no dejen de ver el capítulo 2 de este tema, la leyenda de los niños héroes, donde abordaremos mayores imprecisiones en las cuales se asienta la historia que se difunde. Los espero que se queden picados y que nos veamos muy pronto. Un cordial saludo y felices fiestas patrias. Hasta luego.